Recordemos que en septiembre del 2016 fue implementado en el primer distrito judicial el sistema penal acusatorio. A casi 6 meses de esta implementación, ¿qué ventajas o desventajas tiene ese nuevo sistema? Justamente para hacer un análisis al respecto nos acompaña Juan Carlos Araúz. Él es en este momento el presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados. Bienvenido a Next Noticias, abogado, y gracias por madrugar con nosotros para hacer un poquito de docencia sobre todo. Por estos días ha llamado mucho la atención el caso reciente del asalto y asesinato en la Caja de Ahorros. Esto genera reacciones en torno a que cómo es posible que estas personas implicadas primero se les da una medida de notificación periódicamente y posteriormente entonces se les da la detención preventiva, pero hubo dificultades allí al obtener las pruebas. Se cuestiona, ¿es efectivo verdaderamente el sistema penal acusatorio en torno a las medidas cautelares? ¿Cómo usted traduce o lee esta interpretación que hace el pueblo panameño en torno a la efectividad del sistema penal acusatorio, sobre todo para estos casos de alto perfil? Gracias, Guadalupe, por la oportunidad y buenos días a todos los televidentes. Sin lugar a dudas, desde que se implementó el sistema penal acusatorio en el primer distrito judicial desde el 2 de septiembre del 2016, constituye un reto tanto para la sociedad y para los abogados en particular, comprender los desafíos que involucra el sistema penal acusatorio. Es innegable que el sistema penal acusatorio trae ventajas para todos los ciudadanos en tanto a la agilidad que él mismo tiene y la oralidad puntualmente en la cual se debaten cada una de las solicitudes presentadas. Parte de los arrastres que tenemos del sistema inquisitivo se encuentra en el tema de las detenciones preventivas, el cual es asimilado por la sociedad como una condena previa. Y ese tema cultural de la detención preventiva involucra que la sociedad, cuando existen casos en los que la atención ciudadana se centra, obviamente entre en calificar o descalificar al sistema de administración de justicia en atención a qué extremo de las posiciones pueda representar o pueda aspirar a inclinar la balanza. Sin embargo, el tema de las medidas cautelares dentro del sistema penal acusatorio tiene las siguientes bondades, entendiendo que la misma ya no es decretada por el Ministerio Público, que es uno de los hechos más cuestionados bajo el sistema inquisitivo mixto. El hecho de que se debata en igualdad el argumento del fiscal versus el argumento de la defensa permite que un juez de garantías evalúe la necesidad, proporcionalidad de la medida solicitada. Ese hecho, cuando se decreta una medida en ese acto oral, inclusive permite el recurso de apelación que permitirá que el Tribunal de Apelaciones, integrado por 3 magistrados, revise la decisión. ¿Qué es lo que sucedió justamente con el de la Caja de Ahorros? Efectivamente. Bancos en general. Efectivamente. Entonces, lo que quiero puntualizar es lo siguiente. Hay un debate que permite su apelación y son las partes presentes dentro de ese acto de audiencia quienes aportan al juez de garantía los elementos de convicción necesaria y la argumentación propicia para inclinar la necesidad de la medida más severa, que es la detención preventiva, o cualquiera otra del catálogo de medidas cautelares. Que es la número 10, entiendo, del artículo 24. Cuando se producen entonces estas decisiones en las que la sociedad presenta cuestionamientos, lo que debemos realzar es el papel de los abogados dentro de los actos de audiencia, porque el abogado, la defensa puntualmente, es la que va a ir moldeando el sistema penal acusatorio en torno a sus solicitudes y a la argumentación y elementos de convicción que pueda ir generando. El desafío siempre es de quien se ve afectado con una medida decretada por el juez de garantía, debe y puede imponer en beneficio de su representado los recursos que se han dispuesto para lo mismo, y el debate argumentativo que se genera dentro de medidas cautelares, sin lugar a duda, lo que crea es ese desafío de los abogados en torno a plantear su verdad, y esa verdad es la que determina hoy día que el juez de garantía tome una determinación, pero con la convicción de que los elementos técnicos de la justicia no pueden limitarse al carácter popular de la misma, y es justamente lo que siempre la justicia panameña ha ido adoleciendo, y es la popularidad o no de sus decisiones versus la técnica y objetividad de la misma. Ahora, usted se refiere a elementos de convicción, yo le llamaría pues pruebas en un lenguaje
más popular. Y uno de los talones de Aquiles justamente de este sistema penal acusatorio que necesita esos elementos de convicción para darle agilidad a estos procesos ha sido el conseguir las pruebas. ¿De qué va esto? ¿Es por falta de presupuesto, por falta de personal? ¿Qué es lo que pasa? Porque es lo que reportan muchos abogados, la falta de recursos para obtener esos elementos de convicción. Sin lugar a dudas, el tema de presupuesto bajo el tema del sistema penal acusatorio y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha sido un tema que el Colegio de Abogados ha señalado reiteradas veces, que se les requiere mayor compromiso para que todo lo que sea producción de elementos de convicción y pruebas en su momento procesal respectivo no enfrente obstáculos. Cuando hoy día la mayoría de los casos que enfrentan el cuestionamiento ciudadano o la atención y la mirada ciudadana se reflejan en los de flagrancia, esos casos de flagrancia en los cuales ocurren hechos jurídicamente relevantes que su cuestionamiento no requiere tanta elaboración probatoria, y es justamente en donde existen individuos que señalan, testigos que han presenciado la comisión de algún hecho delictivo, y la ciudadanía siente que eso es suficiente para involucrar la detención de un individuo. Y a ese mismo punto iba, parece que la ciudadanía no se queda tranquila hasta que haya una medida contundente de detención provisional tan severa, porque lo vinculamos a la culpabilidad, como usted bien ha dicho. Es que tenemos que quitarnos ese chip del sistema inquisitivo regular ahora con el sistema penal acusatorio, porque lo que la gente clamaba justamente en este caso de la cajera del banco era una medida de detención. Claro, y puntualmente es que el sistema penal acusatorio tiene principios, reglas y garantías que establecen que primordialmente está la dignidad del ser humano frente a la justicia. Y nuestra sociedad siempre ha tenido el reproche en cuanto a que ha entendido que el inicio de un proceso judicial ya amerita condenas y la severidad propia de castigos. Y es allí donde socialmente nosotros debemos ir evolucionando a entender la justicia con un carácter técnico y un carácter de justamente equilibrios, porque se trata de que el sistema penal acusatorio llegó para garantizar equilibrios, y no vamos a poder avanzar mientras la sociedad se mantenga en posiciones radicales, entendiendo desequilibrios como la naturaleza propia de la justicia inquisitiva. Y es allí donde el Colegio de Abogados ha hecho los esfuerzos necesarios para mantener la capacitación constante de los abogados y la reflexión de la ciudadanía en torno a que cuando ocurren hechos que requieren la atención ciudadana, lo que más debemos garantizar es neutralidad. Ahora, ¿verdaderamente ha mermado el hacinamiento? Porque nosotros no vemos esa disminución, ya que el 60% de los presos está juzgado bajo el sistema inquisitivo, y son personas que ya están en detención preventiva, pasan años ahí y ni siquiera se les ha juzgado en un proceso. ¿De verdad ha disminuido el hacinamiento este sistema penal acusatorio? Para quienes han tenido que enfrentar desde el 2 de septiembre hechos judiciales, evidentemente la agilidad del sistema ha enfrentado mayor celeridad. Y sin embargo, el arrastre que viene del sistema inquisitivo mixto es el cuestionamiento que ha centrado que la sociedad reproche el hacinamiento de las cárceles, la ausencia de programas de rehabilitación en los mismos, y todo lo que involucra retraso en que un juez pueda revisar la causa de un ciudadano que se encuentra por años esperando justamente el turno de que su causa sea ventilada. Abogado, ahora que nos estamos refiriendo a las medidas cautelares, y sé que la génesis es el sistema penal acusatorio, pero por estos días ha habido una fiesta, como bien le hemos dicho acá en los medios de comunicación, muchas detenciones preventivas de distintos casos de alto perfil. El presidente de la Junta Directiva de este canal está ahora bajo detención preventiva por el caso de la Caja de Ahorros. ¿Qué opinión le merece a usted este decreto de detención preventiva inmediata a personas que no han sido juzgadas, que no han sido investigadas, abogados que denuncian no tener acceso siquiera a los expedientes? Lo primero, el Colegio de Abogados ha sido reiterado en lo siguiente: mientras se mantengan abogados que tienen conocimiento de los expedientes con señalamientos de obstáculos a las investigaciones, el Ministerio Público tiene que realizar las gestiones al menor tiempo posible para que las mismas sean disipadas, y que la justicia se trata de que una detención preventiva no puede ser asimilada a una condena.
Por lo tanto, ninguna persona que se encuentre siendo objeto de un proceso judicial podríamos permitir que su estado de inocencia sea vulnerado, y hay que volver y repetir lo mismo. Las medidas cautelares tienen propósitos dentro de las investigaciones y ningún propósito de la investigación es asimilarlo a la presentación de un culpable anticipado, porque hay que volver y recordar que solo el juez de la causa es quien impondrá la condena, y que esa condena tendrá posibilidades de ser recurrida en primera instancia, segunda instancia, casación, recursos extraordinarios. Por lo tanto, la justicia como tal es un proceso que involucra tiempos, y los tiempos de la investigación en nada se refieren a culpabilidad. Ejemplo, tendría un fiscal bajo el penal acusatorio para una investigación? Bajo las reglas del penal acusatorio existiría el término de investigación de 6 meses, y para causas complejas podría exceder este término, y se determinaría la complejidad en el acto de audiencia que el fiscal presente esta complejidad. Brevemente, y antes de que se nos vaya, ¿qué medidas puede tomar una persona que pues ha estado detenida y al cabo de 2 o 3 años la justicia determina que era inocente? ¿Cómo puede proceder? Hay una imagen ya manchada públicamente para los casos de alto perfil, como ha ocurrido con miembros de Cambio Democrático, el presidente de este canal, pero ¿qué pasa con el ciudadano común? Esta persona que durante esos 3 años perdió familia, perdió trabajo, no ha visto sus hijos. ¿Cómo puede proceder una persona que al cabo de un tiempo estar detenido, pues la justicia determina que era inocente, perdió 3 o 2 o 4 años de su vida? Cuando una persona tiene el señalamiento de que una institución del Estado ha prestado un servicio defectuoso, puede recurrir a demandar por la prestación defectuosa del sistema de administración de justicia, es decir, el Estado incumplió la tutela judicial efectiva, que es la que garantiza que la justicia funcione no para oprimir a un individuo, sino para el descubrimiento de un señalamiento. Y esto involucra procedimientos ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte, y el Estado en no pocas veces ha tenido que enfrentar el señalamiento de un individuo que ha sentido que se ha actuado injustamente. Por lo tanto, hay vías judiciales que se pueden activar cuando una persona es exculpada, sin embargo fue presentada como un culpable anticipado, y el deterioro de su propia vida. Pero son pocos los casos que procederían o llegarían a este punto. Verdaderamente hay quienes no terminan este proceso o siquiera reclaman ese tiempo perdido. Quizás lo propicio es orientar a la ciudadanía de que la vía existe, y que esa vía tiene que ser acompañada de un abogado, y que ese abogado será el vocero de este individuo, el representante de sus derechos ante la administración de justicia. Abogado, en cuanto a las fianzas de excarcelación, y esta vez por el sistema inquisitivo, que le son negadas a personas que pues se les señala, pero que está el proceso en investigación, es decir, no se les ha juzgado. ¿Qué piensa usted al respecto? Porque comúnmente son negadas, sobre todo para casos de alto perfil, como el de Ricardo Francolini, presidente de este canal. Cuando se habilitó el sistema penal acusatorio, parte de los principios que trajo este sistema es que todos los delitos podrían admitir fianza. Es decir, que no importa la gravedad del delito, una solicitud debidamente presentada y valorada permitiría que el tribunal pueda pronunciarse en torno a la misma, y de no ser favorable se puede recurrir al Tribunal Superior mediante el recurso de apelación. Se trata de que el propósito o la finalidad de la medida cautelar debe permanecer exclusivamente mientras la investigación esté en activo. A medida que una investigación se va desarrollando, deben ir desapareciendo las necesidades cautelares en la mayoría de los casos, salvo que se pueda acreditar el riesgo de fuga, la peligrosidad del individuo. Pero en los casos en los cuales estas dos características no se ha presentado... ¿Qué quiere decir eso? ¿Justicia selectiva? ¿Un pase de factura? Los voceros más idóneos deben ser los abogados que han tenido los elementos que han aportado al tribunal, y que esos elementos puedan ser conocidos por todos, entendiendo de que los delitos por los cuales se están investigando no son delitos de alta peligrosidad o delitos que representen afectación desde el riesgo individual a la vida de las víctimas. O la persona siquiera representa peligro de fugarse, de destruir una prueba, y se les niegan estas fianzas. Nosotros, desde el punto de vista siempre de la dignidad humana,
lo que exigimos siempre es que las resoluciones bajo las cuales se niegue uno de estos beneficios tenga la congruencia y la sustentación debida, porque es por parte del juzgador también presentar a la ciudadanía los argumentos lógicos y jurídicos que satisfagan a todas las partes involucradas en un expediente. Y el papel de la ciudadanía debe ser exigir una justicia más técnica en la medida que los jueces produzcan resoluciones que satisfagan más a los profesionales del derecho en la medida que se encuentre la argumentación de hechos, de pruebas técnicas, jurídicas y de argumentación lógica que permita excluir estos señalamientos de persecución política o de selectividad. Okay. Y es una responsabilidad de nuestros jueces producir estas decisiones para excluir definitivamente de la sociedad panameña una justicia reprochada. Y le agradezco su reflexión y estar aquí esta mañana. Juan Carlos Araúz, presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados. Hay que quitarnos ese chip de asociar esa detención provisional o preventiva con culpabilidad. Personas que aún están siendo investigadas y que tenemos un saldo grande de hacinamiento en nuestras cárceles a causa de estos sistemas.